Observan ahí en el recuadro, aparecen principio de multiplicación, permutación y combinación. Esas son las tres técnicas de conteo utilizadas. Nosotros veníamos de utilizar el operador factorial y como ustedes observan en las fórmulas, por ejemplo en la de permutación y en la de combinación aparece por ahí el factorial, n factorial, una resta de dos números también factorial. Entonces aquí utilizamos precisamente ese operador. Ya es aplicar como esta fórmula. Entonces cada técnica utiliza una fórmula y hay que aplicarla según sea el caso. ¿Qué es lo complicado en este caso? Identificar en el problema cuál hay que utilizar. Pero entonces cada una nos da una pauta específica. Entonces, por ejemplo, vamos a leer qué dice el principio de multiplicación. En el principio de multiplicación se utiliza, dice, permite encontrar el número de elementos en experimentos en los cuales existe el orden y la repetición. Entonces, bueno, aquí ya vamos a tener dos palabras claves, orden y repetición. Esas son las pautas que nos van a dar cada principio. Entonces, en este principio de multiplicación necesita utilizar el orden, que haya orden y que haya repetición. Miremos, por ejemplo, ahora la permutación. Dice que es técnica en la cual importa el orden, pero no la repetición. Entonces, en el principio de multiplicación importa las dos cosas, tanto el orden como la repetición, ¿sí? Mientras que en la de permutación solamente importa el orden, la repetición no. No debe haber repetición, es lo que quiere decir. Ahora, en la combinación, dice técnica en la cual no importa el orden, no importa la repetición. ¿Listo? Entonces, ahí está la diferencia entre cada uno. En la primera, debe haber orden y puede haber repetición. En permutación, debe haber orden, pero no debe haber repetición. Y en la de combinación, no importa el orden ni la repetición, y no debe haber repetición. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar qué nos dice para cada situación. Entonces, ustedes observan acá tenemos 1, 2, 3, 4 partes. Vamos a ver lo que alcancemos a analizar aquí en la clase. Bueno, entonces vamos a mirar en la primera que dice. Dice, disponemos de las letras A, B, C, D, E y queremos agruparlas de dos en dos. Calcula las posibilidades que existe cuando, entonces hay tres opciones que nos dicen ahí. Entonces, en la primera, llamémosla esa A. A, importa el orden y no puede repetir elementos. En la B, importa el orden y no puede repetir los elementos. Bueno, y se puede repetir los elementos, perdón. En la otra, no importa el orden y no se pueden repetir los elementos. Entonces, mire que cada una está apuntando a una técnica. Miremos entonces a cuál sería la de la primera, la de la A. Importa el orden y no se puede repetir. ¿Cuál es la que nos indicaría en este caso? ¿Con cuál se puede resolver? Permutación. Con permutación. Importa el orden y no la repetición. Exacto. Entonces, ahí está clarito a cuál nos están diciendo que debemos utilizar. Y precisamente, pues tiene esa fórmula, la fórmula que aparece acá. Entonces, aquí vamos a hacer uso de esa fórmula. N mayúscula, P que es de permutación, y el número N minúscula, igual, y entonces ya hacemos la operación. Entonces vamos a mirar aquí en el tablero. La fórmula, que es la de permutación, llamémosla aquí A. Entonces fueron muy claros en decir que debe haber orden, pero no debe haber repetición. Listo. Entonces estas características nos llevan a decir que es la técnica de la permutación. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo en cuenta eso, entonces utilizamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? N mayúscula, permutación N, factorial de N mayúscula. Aquí adentro se hace la diferencia entre N mayúscula y N minúscula y el resultado de esa diferencia se le halla el factorial. Esa es la operación que tenemos que hacer. Vamos a mirar qué es este N mayúscula y N mayúscula. Son dos
dos elementos que tenemos que poder identificar. Entonces, vamos a analizar de nuevo el problema. Entonces, el problema nos dice que en la parte superior dice que hay se disponen de 5 letras. ¿Cuáles son las letras? A, B, C, D, E. Y se quieren agrupar de 2 en 2. Ahí ya nos dijeron quién es N mayúscula, quién es N minúscula. A ver, traten de identificarlo ustedes, a ver, ¿cuál será? ¿Qué es lo que nos dice la situación? Se tienen las letras A, B, C, D y E. Se quieren, la situación es poderlas agrupar de 2 en 2. Entonces yo puedo agrupar AB, puedo agrupar como AC, AD. Y entonces la idea es contar cuántas posibilidades de agrupación de 2 en 2 se pueden hacer. Entonces, con una de estas técnicas me va a ayudar a decir cuántas en total. Entonces me va a decir 10, 50, no sé cuántas vayan a ser. Pero entonces tenemos que identificar quién es N mayúscula, quién es N minúscula para poder saber ya aquí la aplicación. Se pueden hacer 20 combinaciones, profe. Se pueden hacer 20 combinaciones. Bueno, pero entonces eso está muy bien. Ya hiciste la hiciste rápidamente, bueno. Pero entonces vamos a aplicarla a través de la fórmula que nos están diciendo acá, sin tener que ponerme a contar, hacer todas y decir, fueron 20. Esta nos va a ayudar a encontrar de una vez el valor. Miremos, ¿quién puede ser N mayúscula y quién es N minúscula? Analicen ahí el problema. Dice, se disponen de las letras A, B, C, D y se quieren agrupar de 2 en 2. ¿Serían las 5 letras? Sí, esa. Entonces, están hablando de cuántas letras, de 5. Esa sería el N mayúscula. ¿Y cuál sería el N minúscula? 2. 2 porque se quieren agrupar de 2 en 2. Exacto, muy bien. Ahí lo identificaste muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el reemplazo en la fórmula. Ya por aquí, compañero, nos dijo que dan 20. Vamos a corroborar eso. Entonces, se reemplaza N mayúscula, es decir, 5 permutaciones de 2 en 2. N mayúscula entonces sería 5 factorial. Simplemente vamos reemplazando los valores, ¿no? N mayúscula otra vez 5. N minúscula, es decir, 2. Cerramos y factorial. Ya aquí viene hacer lo que hemos hecho, lo hicimos en el taller pasado. Entonces decimos 5 factorial, no vamos a resolverlo todavía. Aquí hacemos esta resta, 5 menos 2, 3, nos daría 3 factorial. Si ustedes recuerdan, esto lo podemos resolver simplificando. Entonces, aquí podemos decir 5 por 4 por 3 factorial dividido en 3 factorial. Si recuerdan que yo les explicaba que podíamos utilizar así esta abreviación. Entonces, este 3 factorial se puede cancelar con el 3 factorial de abajo y solamente quedan los dos números de aquí que nos darían 20. 5 por 4, 20. Y fue precisamente el valor que encontró el compañero. ¿Quién fue el que lo encontró? Yo, Giancarlo Barón. Giancarlo, de eso ya. Giancarlo lo hizo manualmente buscando todas las opciones, ¿cierto? Sí, señora. Y miren, aquí comprobamos con la fórmula que sí efectivamente da 20. Ahora la condición es, no importa el orden, ¿sí? O sea, perdón, sí importa el orden, o sea, continuamos con la misma condición anterior, importa el orden y se pueden repetir los elementos, en el anterior no se podían repetir. Entonces, ahora, ¿con cuál técnica tendríamos que utilizar para que se cumpla esas dos condiciones? Que importa el orden y se pueden repetir los elementos. Es decir, que debe haber orden y sí se pueden repetir. Sí se pueden repetir los elementos. ¿Cuál técnica es? Entonces volvamos a revisar en el taller. Observemos que haya orden y que se pueda repetir.
Permutación ya sabemos que no es, entonces está entre combinación o principio de multiplicación. Combinación. Combinación dice, no importa el orden. No, no sirve. Aquí sí importa el orden. Entonces es principio de multiplicación. Permite encontrar elementos que existe orden, ahí existe orden, y la repetición. Entonces nos toca utilizar esta fórmula de acá. Entonces vamos a revisar. Se utiliza esta fórmula. Entonces aquí decimos, es el principio de multiplicación. Listo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza? Entonces, numeral S, que sería las soluciones que se dan, y se utiliza n mayúscula elevado a la n minúscula. Entonces, aquí esto ya se vuelve muy sencillo porque ya tenemos identificado quién es el n mayúscula, que son el número de letras, son 5. Y el n minúscula, las veces que se quieren agrupar, o sea, se van a agrupar de a 2. Entonces reemplazamos. Entonces decimos, el número de soluciones sería 5 elevado a la 2, que 5 a la 2 sería 5 por 5. Y eso nos daría 25 opciones. Aumentan. Entonces, si hay orden y hay repetición, entonces se puede dar más opciones. Y en este caso dan 25. ¿Listo? Entonces, mire que hay que tener en cuenta, dependiendo estas condiciones, cuántas soluciones se dan. En la anterior se dieron fue 20, en esta, para este caso, 25. Bueno, ahora miremos la C. En la C dice, no importa el orden y no se pueden repetir los elementos. Entonces, ya precisamente esa la que aplica directamente es la última técnica, la de combinación. Dicen en la técnica de combinación, técnica en la cual no importa el orden, pues y no hay repetición, que eso es lo que nos dice este problema. No hay orden. Y tampoco no debe haber repetición. Listo. Entonces, ¿esa qué técnica nos da? Nos da la de combinación. Entonces, miremos. La fórmula aquí ya es un poco más extensa, es parecida a la de la permutación. Entonces decimos n mayúscula, combinaciones n de n factorial. Aquí se hace la operación de n menos n factorial multiplicado por el n factorial, n minúscula factorial. Entonces, reemplacemos los valores. Ya sabemos quién es n mayúscula, n minúscula, los mismos que utilizamos en los dos anteriores. Entonces, n mayúscula sería 5 factorial sobre, aquí hacemos la resta, n que sería 5 menos 2, cerramos factorial, y n minúscula que es 2 factorial. Aquí volvemos a colocar 5 factorial, aquí nos quedaría la resta 5 menos 2, 3 factorial por 2 factorial. Listo. Entonces, vamos a simplificar. En este caso, pero que acá me queda muy amontonadito por acá. Vamos entonces a hacer la simplificación. 5 por 4, vamos a llevarla hasta 3, que es el máximo. Hasta 3 factorial. Y abajo nos va a quedar 3 factorial por 2 factorial. Entonces reemplacemos el 2 factorial porque ese no se va a cancelar. Entonces 2 factorial es la multiplicación de los números anteriores a él, que sería 1 y 2. 1 por 2, 2. Listo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Sabemos que este 3 factorial lo vamos a cancelar con el 3 factorial de abajo. Entonces nos queda solamente arriba 20, 5 por 4, 20, dividido en 2, entonces nos daría 10. Entonces cuando la condición ya cambia, es decir, que ya no debe haber orden y no se puede hacer repeticiones, entonces la técnica
ahora baja la cantidad de soluciones, o sea, a 10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para cada una de esas técnicas. ¿Qué significaría, por ejemplo, para este caso, en la combinación, que no haya orden y que no haya repetición? Vamos a utilizar A con B. C, A, D, A, E. Vamos a ver, ahí van 4. 4. Digamos, BA no se puede hacer porque se vuelve a repetir aquí, ¿cierto? Entonces nos tocaría es BC, Toca quedarse con la A. D, BE. Vamos ahora con la C. CA, no, ni CB. Entonces acá CD, CE. Y con la E, perdón, EA no, EB tampoco, S tampoco, se ve que me faltó la D, CD, DC, después BE, DE. DE. Y no se pueden hacer más. y ya no se pueden hacer más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí están. Ahí están las 10. La E ya no se puede hacer más porque está en todas, con la A, con la B, con la C y con la D. Entonces ahí en total nos dieron las 10 soluciones, ¿sí? Que no importa, no debe haber orden, no importa el orden y no puede repetirse. Entonces eso es lo que nos indica cada regla. Uno debe tener en cuenta estas condiciones para saber cuántas soluciones se dan. ¿Qué es lo que quiero decir con estas técnicas? Que no necesitamos ponernos a hacer toda esta tarea de mirar a ver con cuál es que sí se repite, con cuál no, sino que solamente identificamos las características, estas dos características, y aplicamos la técnica, o sea, aplicamos la fórmula. Listo, vamos a mirar ya otros ejercicios que son los de la segunda parte. Todavía tenemos tiempito, sí. La segunda parte dice, resuelve las siguientes situaciones indicando la técnica de conteo aplicada. Entonces hay 3 situaciones. Primero, estos son de la parte 2. Para el primero, leámoslo, dice, de un cuestionario de 20 preguntas se les pide a los estudiantes que respondan 17. ¿De cuántas formas diferentes puede hacerse dicha lección? Entonces, vamos a analizar el problema. Del cuestionario, un cuestionario, 20 preguntas, 20. Pero de esas 20 se pueden contestar 17. Se les pide que solo contesten 17 de esas 20. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden hacer? Entonces, es como otra vez volver a analizar. Son 20, 1, 2, 3, la 4, la 5, la 6, la 20. Y entonces le piden que contesten 17. Entonces, por ejemplo, yo, Mayerly, entonces yo digo, no debo contestar 3, ¿cierto? Entonces, yo elijo no contestar, contesto de la 1 a la 17. Pero entonces de pronto Daniela dice, no, yo contesto las últimas 17, no contesto la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya entonces dijo Giancarlo, no, Giancarlo dijo, no, yo no voy a contestar, es la primera y las 2 últimas. Entonces, si miran que ahí se nos forman diferentes combinaciones, entonces nos toca contar cuántas de esas combinaciones son las que se dan, teniendo en cuenta esa característica. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es analizar si hay repetición y si hay o no repetición y si hay o no orden. Entonces, analicemos. ¿Será que importa el orden en que se escojan esas preguntas? Sí. O sea, por ejemplo, yo elegí del 1 al 17. Daniela dijo, no, yo no voy a contestar del 1 al 17. Ella contestó los 17 últimos, o sea, no contestó la primera, segunda y tercera. No hay orden. ¿Estamos teniendo en cuenta el orden ahí? No, no hay orden, ¿cierto? No. No importa que 17 de las 20. Listo, entonces no hay orden. Ahora miremos, ¿hay repetición?
¿Importa ahí la repetición? No. No, vea, yo escogí, de unas de las que yo escogí, también las utiliza Daniela, también las utiliza Giancarlo. Entonces, no importa tampoco que haya repetición. Entonces, no hay orden y no hay repetición. Entonces, ¿cuál técnica se utiliza? ¿Cuál técnica debemos utilizar entonces teniendo en cuenta esas dos condiciones? Principio multiplicativo, permutación o combinación. Me devuelvo otra vez. Combinación. Combinación, sí me va a volver para que miremos. Miren, la primera parte. Principio es orden y repetición. Permutación, orden, pero no repetición. Combinación, no orden, no repetición. Entonces es esa, correcto. Sí, entonces es de combinación. Entonces, teniendo en cuenta la combinación, vamos a mirar la fórmula para aplicar. Entonces sería n mayúscula, perdón, acá es, combinación n factorial, menos, perdón, n menos n factorial, n minúscula factorial. Listo. Entonces, vamos a identificar quién es n mayúscula y quién es n minúscula. ¿Quién es n mayúscula? El 20. El 20, número de preguntas. ¿Y el n minúscula? El 17. El 17, que son las que dicen solamente escoge el 17. Entonces, eso ya lo reemplazamos. Entonces, sería 20 factorial sobre 20 menos 17 factorial, 17 factorial. Entonces, el de 20 lo vamos a dejar así. Vamos a mirar cómo podemos reducir según lo de abajo. Aquí nos daría 20 menos 7, nos daría 3 factorial. Y acá por 17 factorial. Entonces, llevémoslo al mayor número del que está abajo para que pueda cancelar y no hacer tanta operación. Queda 17, entonces aquí empezamos. 20 por 19 por 18 y ahí ya colocamos 17 factorial para que se cancele con este. Entonces acá nos queda 3 factorial, este sí lo resolvemos. 3 factorial es 1 por 2 por 3. 1 por 2, 2, por 3, 6. 6 por 17 factorial. Y ahí ya entonces cancelamos. Cancelamos estos dos. Y entonces vamos a encontrar aquí que sería multiplicar 20 por 19 por 18. ¿Cuánto nos da? Da 6.840. Y esto dividido en 6. Entonces al dividirlo en 6 nos da finalmente 1140. 1140, muy bien. Entonces quiere decir que ese es el número de soluciones que se dan cuando no importa el orden y no importa la repetición. 1140 soluciones. O sea, ¿de cuántas formas diferentes se puede hacer dicha elección? De 1140 formas diferentes, seleccionando 17 preguntas. ¿Listo? El siguiente dice el segundo. Dice, se requiere diseñar placas para motos conformadas por 3 letras del alfabeto, 2 números, si se toman 26 letras. Y además se exige que la placa empiece por una vocal. ¿Cuántas placas se pueden construir? Ustedes han visto las placas de las motos, ¿cierto? Entonces las placas de las motos están conformadas por unos números y por unas letras. Pero entonces acá nos dicen específicamente cuántas letras y cuántos números, y con otra condición más. Entonces, denme un ejemplo de una placa de ese, teniendo en cuenta esa condición. Denme un ejemplo, donde tenga 3 letras, 2 números, y que la primera letra sea vocal. A, B, C, 12. A, B, C, 12. Eso. Entonces, ahí están.
3 letras, ¿sí? A, B, C. 2 números, el 1 y el 2. Y la primera letra es una vocal. Listo, esa por ejemplo es una. Dígame alguien otra. O alguien deme otra placa. OPQ 21. Ok, OPQ, OPQ. ¿No? señora. Pues ahí también tienen lo mismo. 3 letras, 2 números y la primera es una vocal. ¿Sí? Entonces miren que nos podemos imaginar una cantidad de opciones que se pueden hacer de placas, ¿cierto? Entonces miremos qué características se dan en ellas para poder saber cuál es la técnica que vamos a utilizar. Entonces, primero que todo, ¿debe haber un orden? Sí, Debe haber un orden, correcto, listo. toca empezar por vocal. Y debe haber exacto, porque la condición, el orden lo da que tenga que empezar con una vocal, muy bien, ahí está la pauta. Ahora, debe haber, y puede haber repetición. Sí, sí se puede ver. Sí, ya, porque inclusive acá ustedes lo dijeron, aquí repitieron el 1 y el 2, acá lo utilizaron también, al contrario, pero lo utilizaron, entonces puede haber repetición. Entonces, la técnica tiene esas dos características. Entonces, que haya orden y que haya repetición. ¿Cuál técnica entonces se utiliza con esas condiciones? El principio multiplicativo. El principio multiplicativo, muy bien. El principio de multiplicación. Bueno, entonces el principio de multiplicación dice, número de soluciones se da con n a la n. Entonces nos toca identificar quién es n mayúscula, quién es n minúscula. Pero yo voy a ayudarles aquí en algo. Como ustedes vieron, la forma de la placa tiene un orden. Y ¿cuántos dígitos se utilizan en esa placa? ¿Cuántas qué, profe? ¿Cuántos dígitos se utilizan en la placa? 5. 5 dígitos. 6. Ah, no, sí, 5. Son 3 letras y 2 números, se utilizan 5 dígitos. Entonces, las soluciones toca tenerlas en cuenta en ese orden. Entonces, ¿cuántas vocales tenemos? Porque la primera debe ser una vocal. 5 vocales. 5 vocales. Entonces, vamos a empezar con ese orden. Entonces, como son 5 vocales, y la primera, voy a volver a colocar acá la placa, ¿cuál fue la que me dijeron? ABC, ABC 12. ¿Cuál era el primer ejemplo? Sí, señora. Entonces, A es una de las vocales, de las 5 vocales. Entonces, la primera opción que se da son 5, porque son 5 vocales. Eso se multiplica por las letras. ¿Cuántas letras nos dijeron que de ahí, del alfabeto? ¿Ahí? 2. No. 3 ¿Cuántas? letras. Son 3 letras, pero entre esas 3 letras hay 2 que se van a utilizar diferentes a vocales. Entonces, ¿cuántas opciones hay ahí? ¿Cuántas letras se pueden tomar? 26 letras. 26 letras. Entonces, de aquí se puede utilizar 26 letras. Y para escoger el siguiente dígito también se pueden utilizar las mismas 26 letras. ¿Cierto? Entonces, ya van 5 de las vocales. Para escoger el segundo dígito se pueden utilizar cualquiera de las 26 letras. Para el tercer dígito también se pueden utilizar las 26 letras. Ahora, cuando vamos a escoger el número, ¿cuántas opciones hay para escoger el número, para escoger el dígito? Infinitas. No, para escoger aquí este número, 99. 99. para escoger el primer dígito, ¿qué número? Ah, el primero. Sí, 9. 9. No. Faltó uno, son 10. Ah, sí. Incluido el 0. Sí, del 1 al 9, incluido el 0, son 10 dígitos.
Entonces, para el primer dígito se pueden utilizar los 10 números. Y para el segundo, también se utiliza. También. Exacto. Entonces, miren, la placa tiene esta forma, ¿cierto? 5 vocales, la opción entre 5 vocales, la opción entre 26 letras, el segundo y tercer dígito, la opción entre 26 letras, el cuarto dígito que ya es un número, entonces la opción entre uno de los 10 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e igual el último dígito. Entonces, esta es la forma, y entonces lo que nos dé ese resultado serían el número de soluciones. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da el resultado? 338.000. 338.000, muy bien. Son muchísimas. 338.000 formas de hacer placas, ¿sí? De las soluciones que se pueden hacer. En esa forma, sobre todo, quería que quedáramos muy claro en esta, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, como hay un orden, que es lo que da el principio de multiplicación, ese orden, entonces, así mismo en ese orden se va dando la solución para esa situación.